Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Bien, entonces. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Ya, vamos a hacer un último problemita de teorema de Bayes. Bien, voy a compartir pantalla. Les envío un práctico de 10 ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí podemos hacer uno al azar. Por lo menos uno, y ya después el resto lo hacen ustedes. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve? Sí, Licen, se ve. Perfecto. Entonces podemos comenzar haciendo un problemita de teorema de Bayes. ¿Qué hay harto problemita? A ver, podríamos comenzar, por ejemplo. Podría ser. Ya hicimos ese. El primero, Licen. El primero es para ustedes, digamos. Sencillo. El primero quiero hacer uno de teorema de Bayes. Para que, si da tiempo, hacemos el primero. ¿Listo? A ver, acá. Ya lo hicimos, sí, ya lo hicimos ese de ahí. Ok, esto lo voy a un poquito más allá. Ahora la 9. Tornillos, también ya lo hice parecido. Una empresa tienda. Ya. Bien, a ver acá, continuando. Podríamos hacer este problema de acá. Ya, vamos a hacer este de acá. Este es el teorema de Bayes. Voy a dejar de compartir para que se me borre ese recuadro naranja que parece que acaba de entrar alguien y me dejó la pizarra sucia, digamos. Ya, este lo vamos a hacer, listo. Ya tiene su respuesta más. Entonces, control C y nos vamos abajo para resolverlo. Ya. Este es el problema, entonces vamos leyendo entre todos juntos. Problema. Hicimos uno, este sería el 2. El gerente de control de calidad de una fábrica de llantas desea determinar en qué turno de producción se produjo una llanta que se reventó. Ya. Entonces, continuando. Hay 3 turnos en la fábrica, diurno, mixto y nocturno. Entonces, dice, ¿no? Con base a estos datos anteriores de las llantas producidas por la fábrica, 40% salieron del turno diurno, 40% en el turno mixto y 20% de las llantas del turno de noche. Entonces, podemos comenzar, ya, lo voy a subrayar, todo esto que hemos leído ya. Hasta aquí nosotros podemos, hasta ahí ya podemos nosotros ir construyendo nuestro árbol de probabilidad. Entonces me bajo por acá. Le pongo solución. ¿Ya? Como son tres turnos, ¿ya? Son 3 ramas. Entonces acá voy construyendo. Puedo colocar árbol de probabilidad. Árbol de probabilidad. No van a confundir con árbol de decisión, ya la mayoría lo confunde y me pone rectángulos, me pone círculos, nada que ver, ya no se van a confundir. Ya, son 3 ramas. Vamos dibujando las 3 ramas. Ya, entonces acá pudiera ser
Este sería un turno, digamos. Ah, ups. Esto es, elegí una curva. No, tiene que ser esto, una recta. Ya, entonces ahí. Ese es uno. El otro pudiera ser por acá, ¿sí? El otro. Ya. Según la lectura, entonces la probabilidad que venga del turno diurno, tenemos acá. Probabilidad del turno diurno, 40%, 0,4. Eso dice el enunciado arriba. La probabilidad de que provenga del turno mixto, vamos a poner M de mixto, igual es 40%, 0,4. Y la probabilidad que venga del turno nocturno, me lo puedo poner más acá. Ya. Nocturno de N, claro, este es un 20%. Ya. Ya está nuestra ramita hasta donde se leyó. Bien, continuando. Sigamos con la lectura. ¿No? Hay 3 turnos, diurno, mixto y nocturno. Ya. Con base a datos anteriores de las llantas producidas por la fábrica, 40% salieron del turno diurno, 40% del turno mixto y 20% de las llantas del turno nocturno. Continuando. Un 5% de las llantas producidas en el turno de día se reventó. Entonces esa es una probabilidad condicional. Y aquí eso lo anotamos del turno diurno. Sacamos otra ramita, con otro color lo vamos a hacer. Aquí. Con color rojo. Y esto da como dato una probabilidad condicional. Dice la probabilidad de que la llanta se reviente, la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente, dado que proviene del turno diurno, ¿cuánto es el porcentaje? 5%, decía así. Entonces, 0,05 se anota en proporción. Sigamos con la lectura. ¿Qué más dice? Un 10% de las llantas del turno mixto, ¿ya? Entonces, 10% del turno mixto, sacamos otra ramita, ya, ahí, digamos, con color rojo. Y aquí vamos anotando su probabilidad. La probabilidad condicional de que al seleccionar una llanta al azar se reviente, dado que provenga del turno mixto. Esto vale, 10%. Punto 10. Sigamos con la lectura. Ya. Y un 20% de las llantas del turno de noche se reventó. Entonces, esa es otra probabilidad condicional. Es la última rama en realidad. Aquí lo anotamos. Ya, con color rojo. Y ahora acá decimos la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente, dado que provenga del turno nocturno, es igual al 20%. 0,20. Ya está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la llanta que se reventó haya sido producida en el turno de día? Vamos respondiendo a esta pregunta. Copiamos la pregunta.
para responder. Ya tenemos nuestro árbol de probabilidad, entonces ahora podemos responder la pregunta del inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que la llanta que se reventó haya sido producida en el turno de día? En otras palabras, nos está pidiendo el cálculo de la probabilidad, ya, de que provenga del turno diurno dado que se reventó. Eso pide en otras palabras. ¿Cuál es la probabilidad de que la llanta que se reventó haya sido producida en el turno de día? En otras palabras, está pidiendo la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del turno diurno, dado que se reventó. Entonces todo acá lo descartamos. Y ahora sí, me van a decir ustedes cómo calculamos esta probabilidad condicional. Aquí lo anoto. Ahora sí, ya. Esto es igual, para empezar, este es un cociente, si no, insertar un cociente. Ahora sí, pregunto al curso, ¿qué pongo en el numerador? Tomando en cuenta el teorema de Bayes. La probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del turno diurno, dado que se reventó. ¿Cuál sería, qué pongo en el numerador? ¿Quién me puede dar la pauta? A ver, soy todo oídos. Este es el turno diurno, ¿sí? Diurno. ¿Qué hacemos entonces? 0,4 Ya, siga. por Siga. 0,05. Excelente, sería así. Esa es la respuesta. Ese es, digamos, en el numerador. Entonces, ese producto de 0,4 por 0,05 tiene un nombre. Se llama probabilidad conjunta, se llama. ¿Se acuerdan que yo les pedí para que busquen en el trabajo de investigación? Este producto de 0,4 por 0,05 se llama probabilidad conjunta. Entonces, en el numerador se anota la probabilidad conjunta. 0,4 ¿ya? Por 0,05. Listo. ¿Y abajo qué se coloca? Se coloca la probabilidad 0,4 por 0,5 0,05 más más 0,4 por 0,10 más 0,2 por 0. 0,20. Entonces, abajo se coloca, viene a ser la probabilidad de que al seleccionar una pieza al azar se reviente. Entonces, abajo se coloca la suma del producto de todas las ramas. En otras palabras, es la suma de las probabilidades conjuntas. ¿Sí? Porque es una probabilidad conjunta, esta es otra conjunta, otra conjunta. Abajo viene a ser entonces la suma de las probabilidades conjuntas o la suma del producto de todas las ramas. Entonces vamos anotando 0,4 por 0,05 más 0,4 por 0,10 más 0,2 por 0,20. Claro, esto le voy a aumentar el tamaño porque se ve muy chico acá, no se va a ver en el zoom. Le aumentaremos a tamaño 14. Y ahora se ve mejor. O si no, 16. Puede ser 16 para que se vea bien. En las videoconferencias, digamos. Bien, saquen su máquina. ¿Esto sale cuánto? 0,2. ¿Exacto Un sale? quinto. Un quinto. Un quinto, ¿ya? O bien 0,2. Voy a poner así, 0,2 que igual a un quinto, digamos.
Entonces ya está resuelto el inciso A. Vamos a ver si coincide la respuesta. 0,2. ¿Cómo 0,1? 0, aquí me sale 0,5, jóvenes. A ver, verifiquen. No sé si por ahí está mal mi respuesta allá. Hagan una verificación, a ver, jóvenes. Igual, Lisa, me sale 0,2. Ya. A ver. ¿Y qué dicen los demás? Sí, Lisa, sale ¿Sale coma? 0, 0,2. ya. Entonces, parece que hay un error, digamos, en el práctico, ¿no? O sea, porque en el práctico, claro, efectivamente yo me equivoqué en el typeado, digamos. La respuesta 0,2. Entonces aquí yo voy a, en el práctico van a rectificar, ¿ya? Efectivamente no sería, si es 0,2 es 20%, ¿ya? ¿Qué tal? Hubo un error de typeado. La respuesta 20%. Ya, creo que a lo mejor están mal las 3 respuestas. Parece que están mal las 3. Parece, digamos. Sí, las 3 están mal. He copiado otra respuesta. Ya, pero lo estoy haciendo aquí, digamos, en clase, para que vean que, ya les dije, no, si algún resultado no les coincide, lo hacemos aquí en clase para ver dónde está el error, digamos. ¿Ya? Entonces, la respuesta, 20%. Creo que ninguna de estas 3 es válido, ¿ya? Bien, vamos entonces haciendo el inciso B. El inciso B dice, no, o sea, la pregunta era, ¿no? El turno mixto, esto era, digamos, la probabilidad, pero que haya sido producido por el turno de día. Ahora pide lo mismo, pero en el turno mixto. ¿Cómo sería entonces en el turno mixto? Ya hicimos el del turno de día, ¿sí? Ya hicimos el turno de día. ¿Qué falta? El turno mixto. Entonces va a ser igual, en el numerador va esta probabilidad conjunta, 0,4 por 0,10, dividido entre la suma de las 3 probabilidades conjuntas. Entonces, vamos calculando el B, que provenga del turno mixto. Entonces esto me va a servir, le hago un full copy, ya, aquí pongo inciso B, si no hay, y aquí lo acomodo sobre el pucho. Este inciso B está pidiendo la probabilidad de que al seleccionar una pieza al azar provenga del turno mixto, dado que se reventó la llanta, ¿ya? Entonces este ya no es D, es mixto. Y este igual es mixto. Ya, entonces sería el producto de aquí de la segunda rama, 0,4 por 0,10. Ya, 0,4 por 0,10, aquí en el B. Dividido entre la suma del producto de todas las ramas. En concreto, dividido entre la suma de las 3 probabilidades conjuntas. Entonces esto es lo mismo, no cambia, digamos. Solo cambia el numerador porque proviene del turno mixto. Haciendo operaciones aritméticas, ¿cuánto les sale, jóvenes? 0,2. 0,4 dicen, perdón. 0,4 dicen. 0,4. Perfecto, 0,4. Entonces también, en realidad aquí estos tres resultados, no sé de dónde me lo he sacado. Parece de noche estaba medio cansado. ¿De dónde copiaría? 40%, ¿no? Dicen, y ahí está la respuesta. Hay 4 incisos y acá en las preguntas hay 3 nomás. Y seguramente me he equivocado en hacer un copy-paste, ¿ya? ¿Cómo 4 respuestas? No entiendo. Efectivamente, ¿no? Digo, Aquí en la respuesta acá hay 4 incisos y en el enunciado hay 3 nomás. así es. Esta respuesta no sé de dónde diablo la he copiado. Como este es el último problema, ¿era el último? No, no era el último, no era un problema más. Ya, entonces estamos rectificando acá, ¿no? Estamos rectificando. A ver, voy a ir más tardecito, voy a meterme al Moodle, lo voy a sacar, eso lo voy a corregir. ¿Ya? Sí o sí, tiene que estar corregido. ¿Ya? Pero bueno, entonces está mal también el B, ¿no? 40% la respuesta.
Bien, continuando, vamos entonces ahora con la otra. Pide lo mismo, nada más que provenga del turno nocturno. Ya, entonces, en otras palabras, nos está pidiendo la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del turno nocturno, dado que se reventó la llanta. Entonces, va a ser igual que esto, ya, parecido, digamos, pero voy a hacer algunos cambios. Inciso C, un copy-paste. Este es el inciso C. Ya, calcular la probabilidad de que al seleccionar una pieza al azar provenga del turno nocturno, dado que se reventó la llanta. Entonces esta M se cambia por N, N de nocturno. Vamos a cambiar hasta el final. Ya. Bien. Continuando. Ahora, como es del turno nocturno, hay que multiplicar, sería el producto de la última rama, pues no, nocturno, este producto, 0,2 por 0,20. Sería esta probabilidad conjunta dividido entre la suma de las tres probabilidades conjuntas. Ya, 0,2 por 0,2. ¿Dónde está? Este es el B, A, este era el A, este era el B, ¿no? Este es el B. Y el que estamos haciendo ahorita. Ah, parece que lo cambié, ¿no? Escucha, lo cambié. Nadie me dijo nada, no puede ser, jóvenes. El cambio era más abajo. Esto es nomás el turno mixto. Esto era mixto. Esto era mixto. Creo que aquí lo cambié, ¿no? Vamos a ver, voy a ver. Mixto. 0,4 por 0,10. Ya, está bien, es 0,4, ¿no es? Ahora sí, este es el inciso C. Aquí tengo que modificar. Aquí es la modificada. Esta es probabilidad de que provenga del turno nocturno, dado que se reventó la llanta. Y aquí abajo está. Ya, sería entonces el producto de esta última rama, 0,2 por 0,20. El inciso C. Acá, 0,2 por 0,20. ¿Ya? Dividido entre la suma del producto de todas las ramas, dividido entre la suma de las tres probabilidades conjuntas. Bien, a ver, saquen su máquina. ¿Cuántos son? 0,4 igual, dice. 0,4. 4, 0,4 sale. 0,4. Perfecto, ya está resuelto. Entonces las tres respuestas, nada que ver. Ya no sé dónde saqué esas cuatro, pero en realidad eran tres respuestas nomás. 40. Listo. Ya está resuelto el ejercicio. Listen, disculpe, yo tengo dudas en el inciso A. ¿Por A qué ver, multiplicó el dígame. 0,4 por el 0,05? Sí, es otra probabilidad. A ver, No dice, sé si ¿no? lo puede llevar. ¿Cuál es la probabilidad de que la llanta que se reventó haya sido producida en el turno de día? En otras Sí. palabras, está pidiendo la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del primer, en este caso provenga del turno diurno, dado que se reventó. Entonces, si usted quiere calcular esa probabilidad, es el producto de esta primera rama dividido entre la suma del producto de todas las ramas. Cuando dice turno diurno, aquí está el diurno, entonces es este producto. Y eso sale pues del teorema de Bayes, ¿no? Ya, pero acá nosotros estamos usando el árbol de probabilidad. Entonces, cuando dice del primer, en este caso del turno diurno, entonces diurno 0,4 por esta probabilidad condicional, 0,05. Cuando dice que provenga del turno mixto, 0,4 por 0,10. Y si dice que proviene del turno nocturno, como hicimos en el último inciso, 0,2 por 0,2 por 0,20. Y en los tres casos, el denominador es el mismo. Este denominador es el mismo.
Este denominador viene a ser la probabilidad de que al seleccionar una llanta, esta se reviente, ¿sí? Eso vale 0, no sé cuánto valdrá, pero se puede calcular, ¿ya? Ok, gracias, Licen, ya le entendí. Ok. Ya. A ver, podemos agregar otras preguntas más porque tenemos tiempo de sobra. Inciso D. La pregunta pudiera ser, ¿cuál es la probabilidad? Voy a agregar unos 3 incisos más ya. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente? Ya. Otra pregunta. Inciso E. Claro que le voy a poner con signo de interrogación, ¿ya? Como debe ser. Y aquí le voy a agregar otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar no se reviente? No se reviente. Ahora agregamos otra pregunta. Inciso E. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, ¿ya?, provenga del turno nocturno, dado que no se reventó la llanta? Dado que no se reventó la llanta. Le he aumentado 3 incisos más. Reventó. Ya, entonces, podemos comenzar a resolver el inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente? Ya, esto lo pongo entonces, el inciso D. Este sería F, ¿no? Ya. Entonces nos vamos más abajo para responder esta pregunta. Inciso. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente? Ya, como habíamos dicho en la clase anterior, como esto es una probabilidad condicional, eso es igual, voy a poner acá como un cociente. Ya. Entonces, aplicando la definición de la probabilidad condicional, eso es la probabilidad de que al seleccionar una pieza al azar, sea del turno nocturno y intersección, digamos, y intersección reviente, dividido entre la probabilidad de que seleccionar una pieza al azar, esta llanta se reviente. Estoy aplicando entonces la definición de la probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad de N y R sobre probabilidad de R. Entonces, este denominador viene a ser la probabilidad de que al seleccionar una pieza al azar se reviente.
Entonces aquí en vez de todo esto, vamos a colocar cálculo de la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente. Ya. Entonces, aquí anotamos probabilidad de R. No puede ser, digamos, este Word. Ya. Ahora sí. Bien. Entonces, repito, es la suma de las probabilidades de las tres probabilidades conjuntas. Entonces, eso se agarra y se copia acá. A ver, saquen su calculator. ¿Cuánto sale esta probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar se reviente? 0,1. ¿Cuánto? 0,1. Ya. 0,1. Bien, ya está. Ahora sí. Vamos arriba. Otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar no se reviente? Esto ya habíamos hecho en la clase anterior. Bueno, hicimos algo parecido. Entonces, inciso A, B, C, D, E. Anotamos acá. Cálculo de la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar no se reviente. Entonces, a esta R, ¿qué le colocamos? El palito. Un palito, una rayita, ¿sí? La Entonces, rayita. una Ajá. rayita arriba, ¿no? Esa rayita indica no, que no se reviente. Entonces, busco acá en mi editor de ecuaciones esa rayita, digamos, que está acá. Aquí está. Entonces, no se reviente. Y claro, esto hemos visto que se puede calcular de dos formas, ¿sí? La forma más corta, digamos, más fácil, más rápida, va a ser igual a ver, ¿quién me da la pauta? La forma más rápida. Menos 1. 1. La probabilidad que se reviente. 1 menos 1 menos la probabilidad de que probabilidad de se reviente. no. Reviente. Que se reviente, efectivamente. Así sería, ¿no? Ya. Entonces, a ver, lo copiamos una vez esto. Acá lo reemplazamos. Y veamos cómo sale. La probabilidad que se reviente es 0,1. Entonces, haciendo cálculo, esto sale 9. 0,9. Ya está. Bien. Listo. Nos falta el último inciso. El último inciso. A ver, esto ustedes me van a dar la pauta, ¿ya? Lo voy a copiar. Este último inciso para responder. Ya. Listen, sería de cambiarle el inciso D, hay 2D, para que no se confundan. Ay, 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 gracias. Acá le peleé, digamos. Este es el inciso E, ¿sí? Y este es el F, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del turno nocturno? ¿Ya? Nocturno. Sí o sí, acá ya en este arbolito de probabilidad, nocturno sería el producto de esta rama, ¿ya? Dividido, ahora acá el denominador dividido, dice, dado que no se reventó la llanta.
Entonces, dado que no se reventó la llanta, ya, está pidiendo, todo esto se resume en lo siguiente. O si no, primero lo coloco y luego lo borro, ¿ya? Sería cálculo de la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar provenga del turno nocturno, dado que no se reviente la llanta. Control C, Control V. Ya está. Sería así. Ya. Entonces, en este caso, pues lo podemos hacer ocupando esta probabilidad, o si no, allá le aumentamos las ramas, ¿sí? Pero aumentémosle las ramas mejor. Aquí le aumentamos las ramas. Aquí sería o estaría la probabilidad. Le voy a cambiar de color. Le pondré negro, ¿no? Para diferenciar. Ya. Esta es la probabilidad. Probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, se reviente, o perdón, no se reviente, digamos, ¿no? Hay que poner no eres, dado que proviene del turno diurno. Ya, esta probabilidad, ¿cuánto vale? 0,95. 0,95. 0,95. Ya, sería, digamos, tiene que, así como la suma de estas tres ramas da 1, acá igual tiene que dar 1, sí o sí, por ley. Y para que dé 1 es 0,95. Repito, aquí, por ejemplo, 0,4 más 0,4 más 0 tiene que dar 1. Acá lo mismo, la suma de todos tiene que dar 1. Ya, aquí tenemos ahora otra probabilidad condicional. Ya, aquí. Ya. Y aquí abajo hay otra. Con color negro lo voy a poner. Y ya. Entonces, vamos anotando. La probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, ¿ya? No se reviente, esto acá lo voy a copiar hasta aquí. No se reviente, dado que proviene del turno mixto, este sería M de mixto, es igual. Como acá es 0,10, ¿aquí cuánto sería? 0,90. 0,90. 0,90. 0,90. Por último, un ratito, voy a borrar este recuadro naranja, cosa que alguien estaba por entrar. Y me la fregó la pizarra. Ya, ahora sí. Entonces aquí, un ratito, acá te lo voy a bajar un poquito porque está estorbando ahí. Entonces, no, más arribita. Esta viene a ser la probabilidad. Está muy alto. Ya bueno, no importa. La probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, que no se reviente, dado que proviene del turno nocturno. Si aquí es 0,20, ¿esto cuánto sería? 0,80. 80. Bien, entonces, ahora,
para calcular la probabilidad de que al seleccionar una llanta al azar, ¿ya?, provenga del turno nocturno, dado que no se reventó, sería 0,2 por 0,8, ¿no?, esa probabilidad conjunta, dividido entre la suma del producto de las ramas de abajo, ¿ya? Entonces, vamos anotando ya. 0,2 por 0,8. Aquí lo voy a anotar directamente. Pongo como cociente. ¿Cuánto era? Según el arbolito, es 0.2. por 0,8. 0,2 por 0,8. Ya. Le voy a aumentar el tamaño porque esto no se va a ver en el Zoom. Van a tener problemas si no. Lo pondremos en 16 para que se vea bien. Dividido entre la suma de los productos de las ramas de abajo. Ya, me van a quitar 0,4 por 0,95. A ver, 0,4 por 0,95. 0,4 por 0,95 más 0,4 por 0,90. ya, un ratito. 0,4 por 0,90. por 0,90 más Más 0,20. 0,2. 0.80. ¿Por cuánto? 0,80, ¿no? Sí. Sí. Listo. Ya. A ver, saquen su calculator. Sale 0.18. Ya. Un ratingo. Un ratingo. Aquí voy a colocar. Permítame un momentito. Lo voy a uniformizar el tamaño. Es que están muy grandotes. Lo pondremos a 14 nomás. Ya. Entonces, haciendo operaciones aritméticas con mano, esto sale 0, Lisa, ¿lo vamos a hacer en fracción o en decimales? ¿cuánto sale con decimales? Dígame, a ver. 0.17778. Ya, mejor, bueno, ahora, dígame los tres primeros decimales. 0, 0,177778, digamos, como unos... ya, ahí ponemos tres decimales y acá hacemos la aclaración. Porque a veces, bueno, no es a veces, es mejor siempre trabajar con quebrado, ¿ya? Mucho mejor. Si sale con quebrado, no, estamos con quebrado. ¿Cuánto sale con quebrado? 8 sobre 45. 8,45 avos. Ya, ahí está, no es más. Pero si ustedes lo ponen así, está excelente, está bien. No hay drama. Unos 3 decimales o 4. No va a cambiar, digamos, cuando hagamos toma de decisión, no va a afectar mucho. Ya, listo, ya está el problema resuelto. Entonces, los problemas de Valle son así. Y cuando estemos haciendo toma de decisiones a posteriori, vamos a utilizar esto. Vamos a trabajar con dos árboles. Con un árbol de decisión, al lado un árbol de probabilidad, que nos va a servir para actualizar las probabilidades, tomando en cuenta un nuevo evento. Bien, dejo de compartir pantalla para ver algunas preguntas, algunas consultas. A ver, jóvenes, escucho, soy todo oídos. Este práctico de probabilidades sería para el miércoles, jóvenes. Para el miércoles. Y ya si tienen alguna duda del práctico o algún problema que no coincida la respuesta, lo hacemos, no hay drama. O sea, la idea es que recuerden bien, digamos, esto ya. En realidad esto no es material nuevo para ustedes, ¿no? Simplemente estamos recordando, ¿no? Lice, Dígame, Maribel Litze Vargas. ¿lo va a revisar los prácticos que mandó de la respuesta? ¿Cuál es práctico? Ah, ya, ¿quiere que lo acomode? Sí, lo voy a acomodar. O sea, no ve que en este ejercicio no estaba bien, lo voy a acomodar.
Lo Sí, voy es a... que tal vez en las otras respuestas tal vez se haya equivocado, no sé. No, no, esto, yo lo hago lo práctico, no, no, tampoco lo mando a hacer. O sea, si está mal, yo le he pelado, digamos, ya no, no. Yo lo hago, no, no lo mando a hacer. Entonces, por eso le digo, tiene que estar bien, ¿no? Por ahí no se equivoca, porque está con sueño. Y, por ejemplo, y eran 4 respuestas y era apenas 3 preguntas. Algo tuvo que pasar. Ya, a veces hay errores typeados, ¿no? Lo que yo quiero es que estén bien las respuestas, ¿no? Porque esto también me va a servir para el próximo semestre. Entonces, lo tengo que tener bien. Si ustedes me ayudan con los cálculos y no sale, digamos, un resultado, haciendo bien las cosas, no sale, entonces lo verificamos aquí en el curso virtual, y ya para ver si realmente estaba o coincidía o no la respuesta. Por ejemplo, casualmente este problema lo hicimos a las 6 y no coincidió ninguna de las respuestas. Ya, pero bueno, o sea, no quiere decir que todo está mal, ¿no? Alguna vez uno se equivoca, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Nadie es perfecto, solamente Dios. Entonces a veces uno le pela. ¿Ya? Ya dice. Ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Mira, está entrando Daniela Barrón y Zulma Yugar. La admitiremos, ¿no? De repente no han tenido problemas con el internet, porque a veces hay problemas. No se puede entrar. Listen, ¿ya los revisó todos los exámenes? He revisado, me faltan unos 10, le cuento. Porque Ya, listen. ya le mandé yo a una buena parte, ya está, me faltan unos 10, eso lo voy a calificar. O sea, poco a poco, digamos, ¿ya? Pero ya Ya, mandé listen. este fin de semana a algunos alumnos, he mandado. Me faltan unos 10. Yo creo que Ya, listen. hasta el miércoles lo liquido. Ya, gracias, listen. Ahora, si ustedes ven que se sienten estafados, digamos, porque ella ha calificado mal, ahí mismo me escriben, ¿ya? Me escriben. Aquí tengo yo el celular. Dicen, profe, mire, ¿por qué me puso así, asá? Merezco más nota, digamos. Entonces ahí lo vemos, ¿ya? Lo vemos. Aquí, por ejemplo, a ver, hasta el momento, solamente se comunica conmigo Carl Céspedes. Ah, no, a ver. Ninguno. Aquí. Geraldine Moreno nomás se comunicó conmigo, digamos, en estas últimas 24 horas. Entonces, yo veo ahí, ¿no? Tengo la lista, está todo codificado los alumnos. Por ejemplo, como les digo, hasta ahorita, ayer he mandado las notas y ninguno me ha hecho ningún reclamo. Por ejemplo, Angelina Ortiz, no. Está en línea, pero su último trabajo lo envió el 5 de junio. Quiere decir que Angelina Ortiz seguramente la va a retirar la materia. Entonces, si se sienten estafados o creen que me he equivocado su examen calificar, me dicen, profe, mire, yo acá, mire, y lo vemos, ¿no? Justamente para eso se devuelven los exámenes. Se devuelve para que ustedes se fijen, pues ahí uno se equivoca, uno lo rectifica y no es más, ¿ya? Además, como está la foto, no se puede acomodar la foto, como cuando uno devuelve los exámenes, ¿no? En la vida real, cuando hay clase presencial, una vez se lo devuelve, a veces algunos alumnos le cambian, lo borran y lo cambian. En cambio aquí no, está la foto, no hay cómo se modifique eso. No hay cómo. No sé, que tendrían que reeditarlo, digamos. Pero no, o sea, está complicado. Como ya me han mandado la foto, yo ya tengo la foto. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Dicen buenas noches. Dígame, Pinto Disculpe, Alvarado. ¿todos los exámenes lo mandó? No, es lo que le dije a su compañero. He mandado una buena parte. Me faltan unos 10 alumnos para dar su nota. Seguramente usted está en ese grupo de 10. Pero no se preocupe, yo creo que hasta el miércoles va a estar todo. Gracias. ¿No? Bien, parece que no hay más preguntas. Entonces puedo pasar yo a tomar lista. De una vez. A ver, llamaremos lista. Ya, entonces dicen presente y pueden ustedes desconectarse del Zoom. No voy a seguir avanzando. El día miércoles vamos a entrar ya
Ya vamos a entrar en materia ya. ¿Ya? Bien, Aramayo María Pura, falta. ¿O está por ahí? No, ¿no ve? Hoy fecha es 10. Falta. Arratilla Erika. Presente, Licen. Ok. Barrios Carolina. Presente, Licen. Eso. Burgos Silvia. Burgos Silvia. Falta. Cabrera Diego. Presente, Licen. Ok. Calle Bania. Calle Bania. Presente, Licen. Presente. Presente, Licen. Ok, ya le puse. Camacho Liliana. Presente, Licen. Eso. Castro Virginia. Licen, ella está en el campo y no le llega la señal. Ya, pero no está conectada, digamos. Mala suerte, digamos. Ya. Castro Virginia, pero no, por lo menos no la veo aquí yo. Ni en este. Bueno, si no se puede. Estaba conectada, Licen se salió. Ajá, ella no falta, sí, Licen. Sí, pero no tiene ni una falta. Sería su primera falta. Licenciado, buenas noches. ¿Me puso presente? Burgos Valdivieso. Usted está durmiendo, Burgos Silvia. ¿No? No, es mi internet que al rato se corta. Ya, Le dije presente. digamos, ya está presente Burgos, ya quédese tranquila. Bien, ya vamos a tomar en cuenta a Virginia porque no tiene ni una falta. Gracias, Licen. Sí, Licenciado, la compañera Virginia mandó un mensaje diciendo que está en el campo y no le da bien la señal. Perfecto, ya le he puesto presente. Castro Israel, porque no tiene falta ella. Entonces, es la que está explicada, digamos. Castro Israel. Presente, Licen. Presente, ok. Choque Jennifer. Presente, Licen. Ok. Cota Ángel. Presente, Licen. Ok. Cruz Zulma. Presente, Licen. Ya, un ratito, voy a dejar de grabar para que no salga muy larga la clase. Siempre me olvido. Voy a dejar de grabar.